de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y dirige la colección de libros Vaya Tipo, editada por la editorial Laetón. Es promotor de diversos proyectos de divulgación científica y colabora activamente en diversos medios de comunicación, de prensa, radio, televisión y en su blog como Por la boca muere el pez. Hay un montón de cosas que haces. Todas no. Todas, espero que eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo bueno de estar casi al final de las jornadas es que habéis hablado de todas las cosas que iba a hablar yo y yo lo voy a hacer peor, o sea que al menos os va a sonar como un mal ejemplo. Por si os interesa, bueno, luego lo pondré en grande. No quiero iniciar sesión, muérete. ¿Por qué? ¿Por qué Windows es así de siniestro con el mundo? La presentación La presentación está en un documento de Google. Ah, perdón, he dicho yo aquí. No quiero compartir. Quiero iniciar presentación. Me altera estas cosas llenas de Windows. Son lógicos. Tú le das al botón, un botón. Ya, sí, no, sí. Dando una forma no pasa, ¿no? No tenéis un chisme de esto. No, está el... Bueno. A ver, Platón. Bueno, esto. Bien. Bueno, decía que si queréis, es una presentación, está ahí pública, casi todas las imágenes están cogidas de internet, tiene unos comentarios con las fuentes de donde salen las afirmaciones que yo iré haciendo y las que son mentiras no, porque no tienen fuente. En cualquier caso, bueno, podéis seguirme ahí por Twitter o otras de estas cosas y si saquéis una foto de esto, luego lo pongo más grande, también llegáis a ver. No veis algún anuncio de un extensor de penes y cosas de estas. Bien. Bueno, pues vamos a darle al play a ver qué pasa. Ya voy aquí. Bueno, yo quería... no sé qué quería contaros, porque como lo habéis contado todo y todo tan bien, veo a gente tan concienciada y que está sufriendo tantísimo hasta con un sistema educativo que funciona del revés y con unas autoridades educativas que permiten una impunidad a todas estas cosas tan grande, con unas familias que no nos entienden, con unos chavales que los volvemos locos y tal. Y luego están las redes, ¿no? Y entonces yo el otro día estaba preparando estas cosas y vi por aquí una nota muy graciosa que decía que si a ti te pasa, no sé, esto es una cosa que se había puesto de moda hace unos años, ¿no? Si vas a un cajero y te dice alguien, te voy a quitar todo el dinero, entonces tú, en vez de teclear tu clave, la tecleas del revés y eso manda un aviso a la policía. Tío, esto tiene su público, ¿no? Es decir, una estupidez o sea, quiero decir, le dices, ¿y si mi número es Capicúa? Ya, pues estoy llamando siempre a la Pasma, ¿no? Los cajeros están evaluando siempre el código de... O sea, pero la cosa terrible es que la policía tuvo que anunciar que era falso. O sea, es decir, algo así. ¿Qué nos está pasando realmente, no? Vivimos en una era de sobreabundancia de la información, a veces se habla de infoxicación, ¿no? Como ese fenómeno que tenemos ahí. Hay una globalización, sin duda, hay una mayor difusión y una mayor velocidad que yo me permití llamar, no fue primero, la inmediatez, ¿no? Tenemos, especialmente los contenidos estúpidos nos llegan a una velocidad increíble, estamos constantemente enfrentándonos a afirmaciones, milagros, super tal, además todo muy personalizado, este tío es guay, no, dejar de hacer el idiota, ¿para qué decís didáctica de no sé qué? Sí, mira, este ha ganado un premio, además, y le montamos una charla TED si hace falta, ¿no? Es decir, todo está así, todo se acepta como cierto, luego te lo mandan por el WhatsApp, el grupo de cuñados es experto en mandarte todas estas historias y tú estás alucinando y se viraliza y todas estas cosas, ¿no? La Unión Europea se está preocupando, es decir, vivimos en un mundo en el que la noticia falsa viaja más rápidamente y más profundamente, ¿no? Un estudio reciente en Twitter analizando grandes noticias y grandes noticias falsas ha permitido ver cómo la penetración de una fake news, de un bulo, es más profundo, que se retuitea más. Se hizo en Twitter porque Twitter, afortunadamente, deja sus datos para investigaciones científicas. Facebook lo deja para contubernios políticos, pero es la forma de trabajar de redes privadas en cualquier caso y abiertas por lo tanto. En cualquier caso,
El asunto es que todas estas noticias viajan más profundamente. ¿Por qué? No es culpa de las redes, somos nosotros, es decir, ni siquiera los algoritmos crean mentiras tan bien como lo hacemos los humanos. Esto es todavía están aprendiendo, porque no son tontos, los algoritmos aprenden muy bien y por eso son buenos, ¿no? No como nosotros que aprendemos fatal, pero esto lo hacemos muy bien. Las cosas guay, molonas, sorprendentes, chachis, tal, nos gustan, por eso se aprovechan de nosotros y existe el clickbait y todo esto, ¿no? Bueno, la verdad es que parece un fenómeno imparable, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde llega todo esto? Hay una demanda enorme de cartílago de tiburón. No sé si tenéis ya cartílago de tiburón, si no, no sé qué estáis haciendo. Los deportistas empiezan a pedir, porque para relajar sus tensiones musculares y articulares están ahí, ¿no? Esto es un artículo reciente que veía por ahí de Julio Basulto, una persona que habla de muchos temas relacionados con nutrición y con salud, y hablaba así, ¿no? Tú ves la Wikipedia y mira, este es un artículo que está bastante bien balanceado. Habla de la medicina complementaria y alternativa, cómo se le atribuye la capacidad de regenerar articulaciones, incluso efectos anticancerígenos, evita la angiogénesis y demás barbaridades y tal. El artículo habla que no todo esto es así, ¿no? Pero bueno, evidentemente todos estos usos, y lo venden para eso en muchísimos sitios, se vende en internet, en tiendas naturales, en el Mercadona, en el súper, o sea, se vende porque está de moda. Tú vas a la parte de complementos, que es la parte tonta que va mucha gente últimamente, y por eso está en los lineales, y te encuentras cartílago de tiburón, y cuesta una pasta, o sea, son 100 pastillas o 50 pastillas, que 59 euros, o sea que, no, 90 cápsulas, 23 euros, está de oferta. Cuando uno va a las revisiones a webs de información razonablemente sensibles a estos temas y razonablemente bien escritas y con los datos científicos y médicos, como Medline, que existe también en castellano, pues ves que no, que dicen todas las afirmaciones terapéuticas que se dicen no están sustanciadas en nada. Ninguna de las afirmaciones se basa. Los estudios, los metaanálisis que he abierto, que se han hecho, pues es lo mismo. ¿Y para cómo? El cartílago de tiburón, que nace de la extraña idea de que como los tiburones son muy longevos y como no tienen huesos y son tan sorprendentemente llenos de dientes y voraces, pues tiene que ser guay. O sea, una cosa así tiene que dar todo el poder. Esto, es decir, es pura magia. Por la misma forma que nos hemos cargado a los osos porque el unto de oso recogía la fuerza mágica del gran animal de los bosques españoles y nos lo podíamos incluso hacer bálsamo de fierabras que curaba todo, ¿no? En el caso del cartílago de tiburón pasa lo mismo, ¿no? Es una especie en riesgo de extinción precisamente porque la medicina tradicional china, ¡ay, qué gran medicina tradicional! Y que China está ahí. Pero es que además contiene muy habitualmente una neurotoxina. Como todos estos procesos no llevan ni siquiera unos mínimos o vienen vete a saber de dónde, lo que compras por ahí en la tienda naturista, pues en naturópata o esto, te puedes acabar encontrando con que tienes pues neurotoxinas y demás intoxicaciones, de algunas de las cuales nos han hablado aquí, ¿no? Con esos fabulosos productos ecológicos con unos niveles de calidad pues deficientes. No voy a hablar mucho de la homeopatía, pero claro, dices, bueno, claro, es que has contado lo del cartílago de tiburón, eso es una tonta. Todos sabemos que no, pero la homeopatía la prescriben médicos y médicas, la prescriben más farmacéuticos y farmacéuticas, se vende en farmacias, hasta la ley, hasta nuestro gobierno lo permite, ¿no? Como tenéis por aquí, por cierto, algunos libros, el que haga buenas preguntas hasta le regalo uno. ¿O no? Una colección que se llama Vallatimo, que edita la Etori, que es una editorial de Navarra, en colaboración con la Sociedad para la Ciencia y Pensamiento Crítico. Hemos ido haciendo libros de diferentes timos en un sentido muy lato, pero en cualquier caso la homeopatía es uno de ellos, ¿no? Ahí, si queréis acudir un poco a muchas de las cosas que nos han contado aquí, a todos esos absurdos desde la ciencia, de la matemática, de la química y de la medicina, ¿no? Porque lo más terrible de todo es que esto es un concepto médico antiguo y falso y mágico, ¿no? Y sin embargo está ahí. En el año 2005 se publicó ese gran metaanálisis en The Lancet, donde en el editorial que decía el fin de la homeopatía venía a decir: llevamos 180 años permitiendo que estos nos estén vendiendo una cosa que no funciona. No es hora ya de decir adiós a la homeopatía, señores. Es una revista médica, ¿eh? No era un comentario gratuito, era un comentario avalado realmente por los datos científicos. Constantemente se están publicando revisiones Cochrane que prueban que ninguna de las afirmaciones de ninguno de los
remedios o preparados homeopáticos superan al placebo. Es decir, ¿qué más necesitamos para esta sociedad pues abandonar todo esto? Es cierto que en los 2 últimos años se ha ido produciendo un declive en la aceptación social y en la respetabilidad social, al menos en España, en algunos otros sitios también, en Estados Unidos también, de esto. Pero es que en España la Universidad de Barcelona durante 8 años ha tenido un máster de homeopatía. En la Universidad de Zaragoza, Boagón, uno de los grandes laboratorios internacionales o una de las multinacionales farmacéuticas de la homeopatía, que no son el pequeño pueblo galo frente a los romanos de Asteris, no, son empresas multimillonarias que tienen ingresos y unos beneficios increíbles, mucho más comparativamente que las empresas farmacéuticas habituales, porque estos no hacen falta que hagan investigación, nos lo han contado muy bien, o sea, nos lo habéis contado estupendamente, no hace falta, ¿no? Yo leí una cosa en el Organon, tomé esto, me dio una rojez y ya tengo para el eritema, vamos a hacer estas cosas. Es todo tan absurdo que está ahí, con lo cual pagaron dinero para tener másters, para tener cátedras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se les ha ido desmontando, algunos los van quitando, algunos colegios médicos o farmacéuticos no quieren dejar de sacar dinero de la homeopatía también y hablar un poco de eso que decías, que es un intrusismo. Perdón, cuando una práctica no es una práctica leal, honesta, científica y tal, no tenía que estar avalada por ningún colegio de médicos. Deberían desenmascarar y expulsar, decir, oye, no, tú si quieres practicar esto, no eres médico, no tienes derecho a tener una consulta médica. Esto no va a pasar porque lo que hay es bueno, pues eso, veis las noticias que ha habido en el último, la ley del medicamento europeo permite cierta impunidad a los medicamentos homeopáticos y por eso la ministra de Sanidad dijo recientemente que se va a seguir vendiendo en farmacias aunque no tenga indicaciones terapéuticas. Lo único que les va a exigir es que paguen. El gobierno quiere dineros, quiere ingresos y quiere unos cuantos miles de millones de la homeopatía y lo quiere regular para que paguen, sin importarles si cura o no, a pesar de que varias comunidades le han dicho no podemos permitir que esto esté metido como que se venda como medicamento. Da igual, esto es una noticia de hoy mismo que he visto en la redacción médica. Europa ha dicho, oye, si vosotros queréis quitar a la homeopatía de los medicamentos, podéis hacerlo. La directriz europea no impide que los estados, que siguen siendo soberanos, digan que la homeopatía aquí no se va a vender en farmacias. Podíamos hacerlo, otra cosa es que quiera este gobierno que tenemos, ¿no? O sea que el tema realmente acaba siendo político. Para no hablar de la homeopatía ya he hablado demasiado, perdón. Nos podemos plantear cómo saber si algo es cierto, o si es un timo, ¿no? Porque tenemos estímulos, ¿no? Lo vemos en medios de comunicación, vemos cosas que se venden en tiendas que son respetables, ¿no? Esto no es en el tendero de al lado, sino en farmacias, en grandes cadenas y no sé qué. Nos lo cuentan por las redes sociales, nos lo repiten los medios de comunicación digitales, se hace popular, se viraliza. Hasta Google, cuando metes una de estas cosas, te encuentras muy habitualmente mucha información pseudocientífica como mejor posicionamiento frente a otra explicación mucho más abajo que te explica alguien, no, esto es un timo, ¿no? Todos sabemos que no son verdad por ser populares o por repetirse o por ser abundantes, ¿no? No sé si recordáis esa película maravillosa de Matar a un ruiseñor, donde Atticus Finch, donde Gregory Peck decía esa frase, ¿no? Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es verdad o no siempre es correcto, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, una moda tonta que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Perdón, los chemtrails, las trazas de los aviones. ¿No habéis visto que está el cielo lleno de trazas de aviones que se cruzan, que permanecen más tiempo de lo normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Sois observadores de nubes? No. Pero están ahí, o sea, ¿qué traen? ¿Qué llevan? Joder, si escuchas a los que convocaron el año pasado la marcha mundial, decían, bueno, que nos fumigan. O sea, unos dicen que es para cambiar el clima. Unos dicen que hacen llover y de paso aprovechan para tirarnos sustancias que nos cambian la conducta o nos enferman y nos hacen adictos a las terribles moléculas que nos vendía
que nos vendía María José antes, ¿no? Porque nos cambian el comportamiento y nos están controlando globalmente. Otros dicen que la gripe y todas estas cosas y todas estas pandemias vienen llevadas también en las tazas de los aviones. Otros dicen que realmente el tema terrible es el control del clima. Aquí, que llueve poco, especialmente en Almería, llevan unos años asegurando que hay aviones que aparecen por ahí, riegan sales que difuminan las nubes y entonces no llueve, ¿no? Y hasta hacen manifestaciones, ¿no? Del tema. Hubo una muy divertida, fue convocada por esta gente, por Avial, fue convocada por ellos para quejarse de que esos aviones, y que la Guardia Civil colaboraba con ellos, no traían la lluvia, ¿no? Se llevaban las lluvias y por eso no llovía en Almería. Ese día hubo tal aguacero que tuvieron que suspender la manifestación, pero ellos dijeron, es que trajeron otros aviones y provocaron la lluvia, con lo cual el tema estaba demostrando, de hecho, que la conspiración existía. Vosotros pues pensáis que sois seres muy racionales y que podéis argumentar con un tarao, con todos los respetos de los taraos, quiero decir, no, hay un momento en el que no puedes argumentar contra un tío que está diciendo que nos fumigan y que los chemtrails nos están matando y que hay que hacer algo globalmente, o con un antiantenas, o contra un antitransgénico. O sea, hay un momento en el que la racionalidad, lo siento, simplemente no funciona, y esto es una cosa a analizar. En este caso, esta gente sigue igual, sigue convencida de que todo eso está ahí, ¿no? Esto lo vi a lo de mi casa hace unas semanas. Unos señores, esto que está echado, son nombres con dos apellidos, ¿eh? O sea, alguien había colocado cerca de casa de estos señores, que no sé quiénes son, decía que se dedican a torturar con un radiotelescopio y sus ondas a las mentes de los jóvenes del barrio. Esto es en un barrio obrero de Pamplona, con una gran población musulmana. Y decía, ojo, este sistema es utilizado por los terroristas islámicos. Dices, esto es una paranoia digna de estudio, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Y la gente pasaba por la calle y vas comiendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hay, no? Bueno, de repente un día descubro a través de Carlos Chordá, que es un biólogo y gran divulgador científico, os recomiendo La Ciencia es Bella, un blog apasionante además de tal. Descubre él que los servicios sociales de base de Tafalla, que es donde vive y donde trabaja, habían organizado para la primavera una charla de una mujer que se dedica a vender todas estas cosas y que tiene muchos vídeos en internet y que iba a hablar del control climático y del no sé qué y todo esto, ¿no? Entonces pues escribió una carta al alcalde, que además es compañero suyo de estudios y lo conoce y tal. Y le dijo, oye, Arturo, ¿qué estáis metiendo? Esto no puede un ayuntamiento pensar. Además, esta señora, cuando no habla de los chemtrails, de las tazas de los aviones, se dedica a pontificar sobre, ¿no? Es homófoba, supremacista blanca, y tiene otras cosas de esas, de las normales, que vienen del paquete a veces, ¿no? Y entonces pues empezamos a quejarnos un poco, ¿no? Yo escribí un artículo en la columna que tengo en el periódico los lunes, local, y dije, ¿estamos tontos o qué? Se enfadaron mucho porque dicen, ¿nos estáis llamando tontos? Y digo, no, me estoy llamando tonto yo, porque el tonto soy yo, que os permito hacer estas barbaridades y seguís en el poder. O sea, que no pensar un poco lo que hacéis, ¿no? Finalmente suspendieron la charla, ¿no? Y me decían, ¿no puedes explicarnos qué es eso de los chemtrails? Y yo dije, joder, pues los aviones generan, en la combustión se genera dióxido de carbono y agua. Esto nos lo han explicado los químicos tantas veces que lloraban casi porque no lo aprendíamos, ¿no? Y ese agua en esas condiciones de temperatura forma cristales de hielo y forma nubes. Se nuclea muy bien y quedan trazas. Según las condiciones de temperatura y tal, hay más o menos trazas, ¿no? Y por eso dice, ¿pero por qué todos los aviones no lo hacen? Digo, porque no siempre las mismas condiciones de presión y de temperatura producen una nube permanente, una nube tal. Hay vientos y pueden llevarla o pueden dejar que permanezca, es decir, hay circunstancias. Y luego decía, sí, pero es que últimamente hemos visto muchas, ¿no? Creo que está internet bien. Esto es un vídeo muy mono. Es lo que pasa en 24 horas en Londres. Lo tengo de Londres porque la gente del comité aéreo de allí... Esto es han pintado una traza de avión por cada avión que aterriza en Heathrow. Bueno, luego lo hacen con los otros. Voy a adelantar. O no voy a adelantar. Bueno.
Es bonito, ¿no? Y así dejamos. Hacer un momento de mindfulness, por favor. Decir conmigo, Ketón. Estos somos. Bien. Está luego sale Luton, bueno, lo vais viendo, ¿no? Estos son 24 horas, un día normal en torno a Londres. Es decir, cualquiera que viva en el sur de Inglaterra puede tener trazas a todas horas y tal, ¿no? En Pamplona, no tenía la foto, en Pamplona tenemos hecha una estrella, el otro día había un asterisco y lo puso no sé quién, dirán, esto debe ser terrible, porque si nos han puesto un asterisco en el cielo, debe ser que hay que buscar la nota al pie de página. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Por qué hay tantas trazas de aviones? Digo, pues, coño, porque hay muchos aviones. El tráfico aéreo se ha incrementado, no exponencialmente, pero sí de una forma muy importante en los últimos 10 años. Es difícil encontrar ahora un cielo limpio de estas mierdas. Ojo, que puede tener consecuencias climáticas además, pero bueno, no era el tema. Adiós. Nos vamos. A riesgo de hacer una mala definición, hoy hemos tenido esa buena discusión epistemológica sobre todos estos temas. Vamos a hablar, entendemos, yo tampoco me quiero meter en todos estos fregados, pero más o menos sí entendemos que todas esas cosas que solemos meter en el cajón de la pseudociencia, de las que hemos estado hablando aquí, entran dentro de ese concepto de declaraciones, creencias, afirmaciones que se presentan como científicas, que no disponen de pruebas adecuadas y que no son comprobadas con certeza. Yo creo que más o menos entra un poco dentro de la idea que nos comentaban hoy, ¿no? He puesto unas imágenes de estas que a mí me encantan, cada vez que les nace un vástago a los Borbón o a otras carismáticas dinastías europeas, siempre hay alguna noticia de qué dicen los astros de ese niño. Que coño, que va a tener una vida de puta madre. No, va a ser carismático y sensible según los astrólogos y tal. Dijo, bueno, seamos serios. Los astrólogos han sido unos timadores siempre. O sea, y gastar página de los periódicos o bits en ellos es una vergüenza ajena. Es decir, que esto lo pongan en periódicos que se dicen serios, está ahí. Pero es que la tonta esta llega a todos los sitios. A Pedro, que está haciendo una labor genial en las redes y así, contando cosillas de ciencia de vez en cuando y quejándose mucho de estas cosas raras, la última que ha tenido intentó un día usar la tarjeta del Metro de Madrid nueva que han hecho y lo puso en Twitter y al final aquello fue viral, ¿no? Bueno, pues un día él vio un vídeo que había tenido 88.000 visitas y que es de un youtuber que es terraplanista. La cosa es que luego él, y lo comentabais hoy, él provocó casi esta oleada de terraplanismo que tenemos ahora, de que se ha puesto de moda de pensar que puede ser cierto, no cierto, serio, decir que la Tierra es plana y que puede haber alguien que no sea un estúpido, hay que decir las cosas por su nombre, aunque sean incómodos y sean insultantes, que afirme, no, yo es que tengo pruebas de que la Tierra es plana. Digo, no, tú tienes pruebas falsas de que la Tierra es plana y si te las crees, eres incapaz de entender las cosas falsas y las cosas buenas, lo cual puede ser un poco estupidez, reconozcámoslo, o incapacidad. Pero bueno, realmente está ahí, ¿no? Entonces él puso esto y el youtuber en cuestión le contestó y le dijo, oye, gracias por la lección, Pedro. No sabía, el Oliver Ibáñez no sabía ni que Pedro Duque ha sido un astronauta que sí ha visto la Tierra desde fuera. Ha visto que, coño, por lo menos para mentir diciendo que vivimos en el mundo disco de Terry Pratchett, pues esto no es así, ¿no? Ellos siguen afirmando, o sea, cualquier astrónomo sabe que cuando te vas más al sur ves otro cielo y eso no pasa en un mundo plano, ¿no? O sea que... Pero le daba las gracias, oye, ¿cómo gracias? Ya sabes. Bueno, pues estamos ahí. Pero es que sin llegar al nivel de estupidez tal, colectivamente estamos viviendo las superlunas. Este año, ¿os acordáis de las superlunas estas? Dicen, claro, es que la luna, como soy astrónomo quería meter una de las mías, lo siento. Cuando está la luna llena nos toca en el perigeo, la órbita de la luna, como todas las órbitas guiadas por la gravitación, son elípticas y entonces ahí tiene momentos de máximo acercamiento, se llaman perigeo. Y que ese perigeo es algo más de 350.000 kilómetros. El apogeo, el momento contrario de la órbita de esa elipse, es algo más de 400.000, ¿no? Hay 50.000 kilómetros de diferencia. Esto quiere decir que si pusiéramos juntas una luna en apogeo y una en perigeo, veríais que es así diferente, grande, tocha, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que no tenemos dos lunas, así que se presenten en el cielo tal cual. Nadie ha visto esto nunca, salvo en los periódicos y en las fotos de los astrónomos y en mi charla.
¿Tú te acuerdas de cómo era la luna de ayer? De grande. ¿Así? Bueno. Si le sacas una foto, sí, porque puedes comparar las dos fotos y ver cuál ocupa más píxeles. Pero la luna sale como una mierdilla con la cámara del móvil. No tienes esto no existe, esto es falso, esto es un fenómeno inexistente, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden meter la voz de Galicia, por ejemplo? Pero no era el único, muchos. ¿Qué es? Y cómo ver la superluna de sangre azul. Superluna de sangre azul, ya es que... Porque se juntaba con que era la segunda luna llena de enero, que son las Blue Moon, en la tradición medieval británica, la luna de los traidores, que era Blue, que se tradujo como Blue, pero bueno. Y de sangre, porque en una parte del mundo, no era España, ese día había un eclipse total de luna, y entonces la luna en eclipse se ve rojiza por la luz de la atmósfera terrestre. ¿Cómo ver? ¿Qué es y cómo ver? Primero, no es nada, porque el término superluna se lo inventó un astrólogo que dijo que cuando se iba a dar la superluna, esa cercanía de la luna iba a provocar una serie de terremotos que iba a acabar con la vida en la Tierra, poco más o menos, y no pasó. Pero da igual, a los medios de comunicación, a la NASA, le da igual, porque ella también propagaba estas noticias falsas, ¿no? Bueno, estas son las 8 últimas superlunas que hemos vivido. ¿Cuál es la más superluna de todas? Superior izquierda. A ver. Superior izquierda. Por aquí, abajo, ¿verdad? Esta parte es un poco más grande. ¿Tenéis buen ojo? Bueno, esto lo hizo Ángel Rafael López Sánchez, que es ahí. De hecho no es esta. Esta es la más grande de todas. Y estas dos son casi iguales. Se diferencian porque en ellas, en esta, la Luna está a 364.097 kilómetros y en esta está a 364.115, o sea, 50 kilómetros más lejos. El que diga que tiene un ojo capaz de diferenciar que la Luna está... noto la Luna a 50 kilómetros más cerca que el pasado. Está enfermo también, o sea, no... Pero esto lo íbamos repitiendo unos y otros y nos decían: qué agrios sois, desde luego, qué frikis, ¿no? Bueno, ¿por qué os preocupa esto si es muy bonita ver la luna? Yo hablaba al día siguiente con la gente y decía: ¿has visto ayer la luna, la superluna de sangre azul? Y tal. Sí, tío, era impresionante. Digo, no, cojones, no, has visto la luna llena igual que la de mañana, de hecho. La misma que el mes que viene, si no está nublado. Bueno, en Pamplona, como estuvo nublado desde entonces hasta ahora, pues da igual. Pero da igual, son las superlunas, ¿no? Un fenómeno tan estúpido, tan así, en el fondo es el que subyace con muchas de las historias estas de las ondas, no de las ondas del mar, de las ondas electromagnéticas, leches, que es la que nos están volviendo locos, nos están impregnando, yo qué sé, me provocan leucemias, cánceres de todo tipo y todo este tipo de historias, ¿no? Esas ondas electromagnéticas que son tan malignas, pues joder, que ponemos hasta cactus para que no nos lleguen las ondas electromagnéticas al lado del ordenador. Una cosa que se ha perdido con los LED. Ya los LEDs no dan tanto miedo como los tubos de rayos catódicos. Esos eran peores, que estaban lanzando electrones ahí dispersos al ojo, pero no, tampoco para tanto, ¿eh? Bueno, no os voy a explicar aquí, también es un tema que nos podríamos meter muchas horas y a mí me decís cuando acabo, ¿eh? Tú dime, tú mira la hora y dime, ya está bien. Lo tengo aquí como para 3 días. Bien, no, lo digo porque... ¿Cuánto estamos? 7 y 10. Tienes un día 20. ¡Hola! Os vais a enterar. Bien. Perdón. Decía, bueno, esto da para una charla entera y no quería centrarlo tampoco porque quiero llegar a un momento. Pero claro, no toda la luz es igual, ¿no? Hay que ver que esos fotones que forman la luz, ¿no? ¿Qué energía asociada? Había un gráfico de estos que se lo robé a un compañero con el que hacemos muchas historias de ciencia en el bar y así, de divulgación, que era esto, ¿no? Es decir, la energía intrínseca de los fotones de las altas energías en radiación electromagnética, de los rayos gamma, los rayos X, es equivalente a la energía que lleva una bala disparada. La energía de los ultravioletas y tal es el equivalente a una pelota que te lanzan, ¿no? Por debajo de la luz visible, en el infrarrojo, ya en microondas o en ondas de radio, es equiparable a que te lanzaran pompones de algodón, ¿no? Esto sería más visual, ¿no? Es decir, y entonces estamos ahora preocupados porque en esta zona de ondas, las microondas,
que es donde estamos usando el wifi, la telefonía, los microondas y todo ese tipo de cosas, esas, o sea, ese bombardeo terrible y peligrosísimo de pompones de maquillaje, de maquillador, es lo que está volviéndonos a todos locos. Podría ser. El debate está en la calle, ¿no? Y vemos estas cosas y tal, no sé qué y tal. Los periódicos les gusta mucho titular con preguntas aquí, para no, yo no tomo partido, solo me hago la pregunta. Digo, pero ya, eso no es neutralidad periodística. Si das el mismo espacio a unos y a otros, estás tomando partido, estás dando carta de naturaleza al antiantenas, como diciendo que eso es una queja lícita y negando la evidencia científica, que le dejas a lo más el 50%, normalmente menos del espacio, ¿no? Los padres protestan, hubo una... no, pensaba que había una protesta muy dura que hubo en Vitoria, por ejemplo, y tal. Y entonces, nosotros alguna vez que hemos dado charlas sobre estos temas, y enfadando muchísimo al público que venía ya muy convencido, yo les decía, tenéis toda la razón, las ondas electromagnéticas son terriblemente peligrosas. Hay una radiación a la que nos exponemos alocadamente durante medio año, especialmente en los meses cuando más llega, que sabemos que es carcinogénica, produce cáncer de piel y otras alteraciones. Se acumula además, porque nuestra piel tiene una memoria y hemos tenido esa exposición hace unos años y podemos desarrollar un melanoma muchos años después. Es más, exponemos a nuestros niños sin la protección adecuada. Nadie se pone la protección adecuada, a pesar de que todas las radios nos inundan con entrevistas publicitarias, con dermatólogos y empresas que nos dicen que tenemos que ponernos las cremas. Todos sabéis que tenéis que ponernos las cremas de gran factor de protección, que no tenéis que tomar el sol a mediodía, que no tenéis que tomar más de 1 hora el sol en ningún caso y tal. ¿A que no lo hacéis? Claro, no, ni nadie. Dicen, o sea, esta es la sociedad que está tan preocupada por el wifi, que está exponiendo a sus personas más débiles sistemáticamente a una radiación de sol, que es cierta y tal. Y dices, no, pero es que la Organización Mundial de la Salud dice que las ondas de los teléfonos móviles son posiblemente carcinogénicas para humanos. Esto lo dijo en mayo de 2011 y lo recordaréis perfectamente porque salió en todos los medios de comunicación y fue un terrible debate. Esto, la noticia sí, es una cosa terrible, porque tú dices, bueno, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que el organismo, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, establece esta clasificación de 1 a 4, donde sobredivide el 2 por presiones un poco de quedar bien, donde habla de la posibilidad de que algo nos exponga al riesgo de contraer cáncer. No habla de qué riesgo, de cuánto cáncer podemos tener con una exposición típica. No, solo habla de que pueden estar relacionados. Esto es muy importante porque hay prácticas que nos pueden dar un cáncer seguro, por ejemplo, tomar el sol exageradamente y durante muchas horas al día y durante muchos años, fumar, y otras que no tanto. Por ejemplo, trabajar en una peluquería y hacer permanentes. Eso te puede dar un cáncer, pero con una frecuencia muchísimo menor que la de fumar. Y esto no lo dice el IARC, solo habla de que existe ese vínculo. El vínculo 1 es que es sin duda carcinogénico, es decir, que hay estudios que prueban que esa conexión existe. El 2A es probable que exista. No hay estudios en humanos que digan que esa conexión existe. No hay estudios en humanos que digan que esa conexión existe. Y hay algunos estudios con modelos animales que parecen indicarlo. Segundo B, no hay estudios en humanos, tampoco hay estudios, no hay un consenso en el caso animal, pero hay algunos datos que nos hacen decir que es posiblemente. Esto es una cosa muy sutil porque distinguir entre posible y probable a mí casi se me escapa, pero bueno. El grupo 3, no concluyente. Pues no sabemos, ni hay cosas en los animales y tal. Y dice, ¿por qué hemos estudiado esto? Porque a alguien se le ocurrió decirlo, porque la gente de las Naciones Unidas vela por nuestra seguridad y son muy guays. Y entonces dije, mira, como tenemos tiempo y un dinero,
pues vamos a estudiar esto y me parece muy bien que se estudien cosas. Y luego hay un grupo 4, que es fascinante, apasionante, donde dice que probablemente no. Hay estudios que dicen que no, que en un momento alguien dijo, pero hemos visto y no. Os voy a poner unos ejemplos. Bueno, dejando aparte que una parte del ambiente y todas estas cosas que no vienen. ¿En qué grupo clasificaríais estos agentes? El alcohol, hay chupitos ahí, ¿no? Sí, tomar el sol, estar con la mano, la mortadela, las carnes procesadas y estas cosas, o fumar. No, las mujeres no dais cáncer. Creo. Los dolores de cabeza. Hay que estudiarlo. Este es estos están clasificados por la IARC en el 1. Para estos dicen que probablemente es carcinógeno para humanos porque han encontrado, hay literatura suficiente como para ligar algunos tipos de cáncer con estas prácticas. Los anabolizantes. Trabajar en una freiduría con churros o pescadito o lo que quieras, trabajar en una peluquería o las carnes rojas asadas entran dentro del grupo 2A. No está comprobado que en humano ninguna de estas cosas esté ligado al cáncer, pero sí hay algunas evidencias que indicarían una cosa así. El 2B, los encurtidos. Yo cuando vi esto casi se me cae el alma a los pies. No, los encurtidos, trabajar las soldaduras autógenas, las antenas de telefonía, los polvos de talco, trabajar en una gasolinera o tomar café. Estos son 2B. Son 2B. En el 1 está también caminar a menos de 1 metro de los coches. O sea que ojito cuando vais por las calles, pegaros bien a la pared y por encima, si podéis, y separaros al menos 1 metro del tráfico, que eso también es cancerígeno. Esto no lo es, pero hay sospecha. Es que han encontrado asbesto en algunos polvos de talco, ¿no? Sí, bueno, está puesto ahí, sí, no, desde luego. En el inclasificable, que se han hecho estudios y no han sido concluyentes, está el té. Esto aquí la gente que toma té dice, ya os lo decía yo, drogadictos, los del café. Los tubos fluorescentes, los campos magnéticos estáticos o el PET, el famoso PET, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha vendido, el polietileno no está en absoluto relacionado con el cáncer al nivel de evidencia que tenemos ahora. Estas cosas es ciencia, no son definitivas, se siguen estudiando, se reevalúan y todo eso. Y como os decía que el 4 es muy especial, pues solo tenemos, ¿qué era esto? No me acuerdo. Algo del nylon. A ver, de los químicos, ¿veis aquí este anillo tan chulo? Un componente. Es uno de los componentes del nylon. Curiosamente a esto se le acusó de ser, es que ahora no me acuerdo el nombre y no tengo aquí las notas del orador. Está puesto ahí, pero se pensó que era y se hicieron una serie de estudios muy grandes y se vio que no, que este componente con el que se fabrica el nylon y tal no era en absoluto. No hay más, pero posiblemente con el paso del tiempo hay alguno que se diga que es así. Entonces, ¿qué pasa con todos esos estudios que nos están diciendo que ligan las ondas y la salud? ¿Hay cosas ciertas? Sí, por ejemplo, usar el teléfono móvil te calienta la oreja y te calienta el cerebro. Esto no es bueno. No es bueno hablar tanto por el móvil. Ya os lo decía vuestra madre y tenéis que hacerle casos. Usar el manos libres es posiblemente una buena técnica para evitar que se te caliente mucho la oreja, porque los manos libres, las orejillas estas, pues calientan bastante menos el cerebro que el otro, pero sí calienta. ¿Y puede tener efectos? Pues por lo que se sabe a corto plazo. Desde luego no cancerígenos, porque ya os digo que lo que estáis tirando es una energía insuficiente para romper los radicales y tal y generar. Ojo, hay estudios que dicen que bueno, estas ondas podrían inducir algún tipo de mecanismo biológico que tal. Podrían, no estamos en el nivel de la evidencia jamás, y esto es importante. Las grandes revisiones, los estudios que se hacen, no son estudios de parte, son estudios científicos, consensos, estudios de cohorte que llevan además permitiendo estudiar esto desde hace más de 30 años, porque esto no es una tecnología que haya llegado ahora.
Nos lo están vendiendo siempre como que esto es el apocalipsis y mañana mismo nos va a dar un cáncer a todos. No, no, los teléfonos móviles llevamos conviviendo con ellos. Dices, no, pero es que ahora los usamos más. Bien, también son más eficientes. Los zapatófonos aquellos, esos emitían un copón, porque eran muy poco efectivos. Ahora tenemos antenas mucho más efectivas que con una mucha menor potencia permiten esto. Es que se calientan más, digo, coño, es que tú quieres un móvil que lo tenga todo y tienen que meter una batería de alta densidad y eso se calienta. Todo es termodinámica, señores. Produces energía eléctrica, produces calor. Ya me gustaría a mí no hacerlo, dirían los de Samsung y los de Apple y tal, ¿no? Pero es decir, ¿hay evidencias que nos hagan pensar que estamos ante un esto? Bueno, pues da igual, porque a pesar de que las revisiones de estos estudios descartan que estos efectos sean relevantes en la salud pública, al nivel de datos que tenemos hoy, tener en cuenta que las conclusiones científicas no son taxativas, son siempre provisionales, nos lo está contando antes Andrés, nos quedamos siempre al nivel de los datos que tenemos. El lenguaje antiantenas, cuando tú dices, bueno, por lo que sabemos, esto parece que no es peligroso, dicen, algo ocultas. Entonces, si usamos lenguaje científico, vamos a tener que ser así. A todos los efectos podemos decir que no hay una sola prueba que preocupe, y las que hay acaban siendo tenidas que matizar de una forma u otra, ¿no? Pero eso no importa porque la pseudociencia, en el fondo, lo han comentado hoy también, va a usar la ciencia el rato suficiente como para darse autoridad y luego tirará todo lo demás. Lo que hace es demagogia de puñado, que es lo que decía Arturo Quirantes al respecto de las charlas de Josep Pamiés, ¿no? Decía, hazte la víctima, grita censura, entonces escuchas a los grupos antiantenas y todos estos decir, es que quieren ocultar nuestra voz. Y digo, pues es que abro los periódicos y solo veo afirmaciones del tema. Y en las radios y tal, y abres la antena y está la gente llamando, y yo tengo un problema con los campos magnéticos y no me dejan tal. Se recurre a la historia personal, se hace el cherry picking, elegir estos estudios que me vienen bien, aunque no sean los significativos y los más grandes. Involucrar a todos los temas, al final dices que hay un contubernio y tal, y estamos viendo todo esto. Ojo, todo esto admitiendo además, y lo tengo que decir, lo digo siempre públicamente, que me tocan las narices los monopolios y oligopolios de las telecomunicaciones. Ahora tengo un pleito, los de Telefónica se empeñan en seguirme cobrando facturas de un número que baja en enero, ¿no? Quiero decir, yo no me fío de ellos, sé que son unos chorizos. Sé que si pueden meter más potencia de la que se les autoriza y no se les controla, lo van a hacer, porque esto lo han hecho. Sé que no van a cumplir la reglamentación si no se les escudriña de cerca y tal. Digo, ojo, para eso están las reglamentaciones, que son muy garantistas, sobregarantistas normalmente en estos temas, por el principio de precaución, y está muy bien, no me quejo de ello. Tiene que haber mecanismos y organismos que controlen estas cosas y que les den el palo. Ojo, o sea, esto no quita lo otro. Pero no podemos acusar precisamente a toda la evidencia científica de ser cómplice de ese negocio sin una sola prueba coherente. Lo mismo pasa, y voy a ir llegando un poco más hacia adelante, en todas las cosas relacionadas con la pseudomedicina, con salud pública y tal. Ahora, en estos últimos años, no solo con la homeopatía, también con otros temas, se empieza a anunciar, empieza a haber una cierta conciencia de que esto que hemos permitido tan impune durante mucho tiempo es un verdadero peligro. Se sabe que uno de los pronósticos más negativos para la evolución de una enfermedad como el cáncer es que te creas a la medicina alternativa. Creer en medicina alternativa, practicarla o caer en ella es un diagnóstico claramente relacionado con una mala resolución de esa enfermedad. ¿Por qué? Pues porque hay fenómenos de no seguir los tratamientos, no adherirse a los procesos seguidos y dejarlo, sobre todo perder un tiempo, y lo hemos visto mucho en lo que contabais con el TDAH y todo esto, perder un tiempo que se podía emplear en algo útil. O sea, todos hemos visto este tipo de cosas, ¿no? Antes hablaste esta mañana del congreso ese del cáncer, ¿no? En Navarra tenemos a este sujeto que es Chumari Alfaro, que es un tío muy simpático y tal, ¿no? Está ahí, pero en el fondo, ¿qué opinamos? O sea, ¿qué opinamos nosotros? ¿No? Vamos a hacer como los medios de comunicación cuando no han trabajado y quieren dar una noticia, vamos a sacar a la calle el micrófono. Bueno, pues realmente
los CIS y estas cosas, que a veces se ocupan de preguntar estas historias, se preocupan de la gran desinformación que tenemos. Se confía, una tercera parte de la población confía en las pseudoterapias sin un motivo concreto. ¿Qué he oído hablar de eso? Sí, no me cae bien y tal. Creen, casi la mitad de la población creen que las medicinas alternativas sirven para tener una vida, como dice, equilibrada y sana. Es decir, ha penetrado de tal forma esa basura, que es falsa, que no está demostrada en absoluto, que la gente realmente confía en ellas, per se. El hecho de que estén prescritas en venta por personal de la salud no ayuda, os lo puedo asegurar. Es decir, mientras sean vistas como algo respetable, pues lo tenemos ahí. También se ha hablado hoy de posverdad y todo este tipo de cosas. Quería recordar además que todas estas cosas se acumulan en una sociedad en la que posiblemente lo que sea cierto ya no es tan importante como lo que sentimos, ¿no? Los sentimientos que tenemos ahí, ¿no? De hecho, ¿por qué nos parecen creíbles cosas que son increíbles, ¿no? Porque molan, porque están ahí, ¿no? Porque usan la gente famosa. Las tonterías de la Power Balance, lo del cupping, la moxibustión, que se puso de moda con Phelps y otros que tenían chupetones de esta estupidez. Eso relaja el músculo. Dice, hombre, lo que relajas cuando te lo quitas, qué gusto da. Pero, por supuesto, no hay ningún aval científico al uso de estas. Es decir, que en un programa de televisión pública te venga una mujer periodista, gran profesional y sin embargo peligrosa. Navarra, por ello, quizás. Y te diga, ¿se pueden creer que esto puede curar el cáncer? ¿Oler un limón? No dijo que lo curara. Solo posiblemente se estaba cargando la mitad de las campañas contra el cáncer de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Al final tuvieron que rectificar y todas estas cosas y tal, pero estas cosas las vemos un día sí y otro también, ¿no? Lo que os decía, realmente las terapias alternativas duplican el riesgo de muerte. Esto es una cosa que no se cuenta habitualmente, ¿no? Hemos hablado muchísimo de las vacunas, yo creo que lo has contado todo tan estupendamente que lo habéis contado, pero yo también tenía, a mí es que es uno de mis personajes favoritos. Antes metía a Leticia Sabater y ahora meto a Donald Trump. Vienen a ocupar el mismo nicho ecológico, pero con más capacidad de daño. Pero bueno, el de estos, ¿no? Va al médico, le meten unos chutes de no sé qué y ¡ah, zas! ¡Qué terrible! Además con ese sincopado que habla así tan peligroso de entender. Pero está aquello de Olot y donde la gente seguía sin vacunarse a pesar de que volviera la difteria después de tantos años. Los brotes de sarampión, y lo hemos visto en varias de las charlas, nos han explicado ese paradójico fenómeno que en el mundo más avanzado pues sigan antiprobadas. Y claro, cuando juntas a niños de diferentes procedencias y no hay barrera, no hay protección de grupo, como puede ser en un parque Disney, pues acaban todos los niños con cosas de estas. El retorno del sarampión preocupa a las organizaciones sanitarias y ahora nos vamos a gastar mucho dinero en Europa para hacer campañas para volver a educarnos en algo tan básico y tan entendible desde hace tantos años como que las vacunas curan, ¿no? ¿Y qué pasa con la inmunización? O cómo el descenso en los casos, la prevalencia de muchas enfermedades infecciosas se ha visto cambiado a bien siempre por las vacunas. Es cierto que la información veraz, y esto es una cosa terrible, no siempre funciona como antídoto. Está ese efecto boomerang, ¿no? Cuando se bombardea, y esto es un peligro que puede pasar ahora con la homeopatía. Si empezamos a hacer muchos chistes de los homeópatas, si empezamos a decir mucho de la homeopatía, la gente va a decir, algo estarán ocultando, ¿no? Es decir, yo soy más listo que el sistema. Hay un sentimiento en el que nos gusta creernos más listos que todo el ejército estadounidense, por eso descubrimos las bases ovnis y todas estas cosas, ¿no? Pero al final se ha visto, y ha habido estudios donde en diferentes temas la información, sobre todo a gente que está sensibilizada al tema, me provoca un tema así. La mala comprensión de la lógica lo dejo para otro día porque está ahí, es decir, la mala comprensión también de lo que es una correlación y una causación, cosas que están relacionadas, por ejemplo, el autismo y la venta de productos ecológicos. Eso es muy buena, una correlación además, fíjate, de 0,99 con una P
una 10 milésima, o sea... Vale, ¿y qué? Bueno, hay cosas en común, va a ser eso, ¿no? Es decir, no, había una cosa, aquí hay un ejemplo también, ¿no? Es decir, cuando algo, la causa y luego tenemos el efecto, pues como una cosa precede a la otra, pues en verano sube la venta de helados, todos lo sabemos, también suben los números de quemaduras, y dices, las ventas de helados y las quemaduras están correlacionados, pero no significa que comer helado aumente el riesgo de quemarte al sol. No, sencillamente dice que al hacer más calor la gente hace dos conductas, una es tomar el sol, exponerte al sol, y otra tomar helados. Una vez más, estas cosas pasan aquí, ¿no? Decía, bueno, el número de piratas ha ido disminuyendo, porque está, sí, no, esto es disminuido, y sin embargo, fijaros que la temperatura global aumenta, o sea, si hubiera más piratas bajaría, es una opción que os propongo para el cambio climático, al primo de Rajoy este. Los sesgos de confirmación son otros, es decir, realmente no vemos el mundo como es, no percibimos el mundo como es, no asumimos el mundo como es, sino como queremos que sea, ¿no? Sobre todo como lo que nos pasa cuando estamos enamorados. Nos dejamos llevar por la opinión mayoritaria, tenemos ese efecto de seguir al que va primero, de seguir siempre. No sé si habéis visto esos vídeos impresionantes donde un grupo de personas se ponen en un ascensor y entra uno y cogen los otros, se dan la vuelta mirando a la pared, y el que está solo no aguanta 2 pisos sin darse la vuelta también por si acaso, ¿no? Es decir, no queremos ser tan diferentes como los demás. Hacemos sesgos de confirmación, queremos encontrar lo que nos da la razón incluso cuando toda la evidencia está en el caso contrario, ¿no? Estos son ejemplos. Sabemos además, hay estudios, este estudio era muy divertido, le hicieron pruebas informando a gente que tenía una posición, bueno, en Estados Unidos no es del todo izquierda, sí, no es del todo ultraderecha, pero casi. Pero bueno, les daban informaciones buenas y malas de gente próxima a su filiación política y de gente contraria. Cuando te daban algo malo de alguien de tu cuerda, minimizabas, decías, bueno, sí, pero hombre, es corrupto, pero es que no tanto como los otros. Y al revés, cuando veías algo malo del partido contrario, decías, es que es una vergüenza, es que no. ¿A qué os suena? Vale, no digo más. No cambiamos de opinión aunque se nos presenten las evidencias, aunque se nos presenten. Fabricamos gran parte de nuestros recuerdos. Todo esto son cosas que son muy importantes porque en la percepción, tenemos en esa psicología que comentabais hoy y tal, y habían mencionado también el efecto cuñado que llamo yo, el efecto Dunning-Kruger, que no es cierto del todo, pero queda muy bueno, ¿no? Es decir, conforme vamos adquiriendo experiencia, hay una paradoja, y es que la gente que sabe muy poco de algo suele tener una percepción de sí mismos que es súper repuñados, ¿no? Este es el concepto cuñado. No sabe nada, pero lo sabe todo, ¿no? Pues según vas aprendiendo algo, y esto os ha pasado a cada uno de vosotros en vuestro campo, conforme vas aprendiendo, te entran más dudas. Entre otras cosas, eres más consciente de lo grande que es el campo, de dónde está el horizonte, y ves que hay gente por delante de ti, entonces te sientes cada vez más pequeñito, ¿no? Hasta que te sacas la cátedra o una cosa de estas, ¿no? Pero donde ya entonces estás por encima del bien y del mal y de la realidad. No, es cierto que las personas que te hacen ya, cuando te invitan a dar una conferencia sobre un tema, tú acabas diciendo, yo me siento un impostor, que es esta parte, ¿no? Del síndrome del impostor. Y digo, ¿qué hago aquí hablando yo de estas cosas si no sé nada? Como llevo haciéndolo 30 años, al final digo, serán tontos, ¿no? Pero, y estás ahí, ¿no? Pero esto es fundamental porque al final estamos casi oyendo mucho más opiniones de cuñados que de gente experta. La gente experta además acaba retraída y no quiere contar las cosas. Aquí ha sido un gusto porque hemos tenido a gente experta que cuenta las cosas y yo no. En cualquier caso, como sé que queréis llegar a un momento así y yo quiero creeros y quiero creer, pues no se ha hablado de los extraterrestres, pero dentro de un momento va a venir uno y nos va a llevar a todos. Muchísimas gracias.